Ahí. Sobra dali siguro. Oh, yung cellphone ko. Saan? Hindi ko alam. Hey, Monica. Y comiendo mientras fuera, ¿eh? Hindi ako marunong mamitas. Naanangay ni Carmen. Tenemos 2 kilos dati siguro. Baka sobra pa yun. puno. Hindi pa. Hindi ako marunong mamitas. Napipiga sa kamay ko. Esta ya está llena, ¿eh? Mucha. Baka mamaya. Kailangan ko palang magdala ng ano. ¿Listo? Despacito,